Tenemos al diputado Luis Puig para hablar sobre distintos temas que lo vinculan, por ejemplo, también a un papel que ha cumplido, por ejemplo, en lo que fue la huelga de Montevideo Gas. Vamos a estar hablando de esa noticia, de que el Estado, ¿verdad?, se haga cargo de lo que deja Petrobras al irse de nuestro país. Es un tema sin duda muy interesante, ya que estamos hablando de grandes inversiones y demás. Bueno, ¿qué implica para el Estado hacerse cargo de, bueno, justamente Montevideo Gas y Conecta? Por lo pronto un negocio con pérdidas actualmente, pero habría que ver cómo esto se maneja para poder conquistar a futuros inversores que vengan a tomar el negocio. Pero también tenemos para hablar con el diputado por el Partido de la Victoria del Frente Amplio un hecho bien reciente que fue lograr que la Cancillería le entregue documentos justamente desclasificados con respecto al Plan Cóndor, y hoy de hecho tiene una reunión con el fiscal Jorge Díaz para profundizar sobre esto. A ver si podemos ir con este segundo tema por partes. ¿Usted reclama estos documentos desclasificados de Estados Unidos a raíz, por ejemplo, de lo que fue el fallo en Italia? Bueno, en realidad estos documentos desclasificados lo que vienen a hacer es confirmar una denuncia que se viene realizando hace más de 40 años, que había sido negada sistemáticamente en su momento por la dictadura, posteriormente por los diferentes mandos militares de nuestro país, y que hoy un documento de la CIA, insospechada de tener alguna incidencia de izquierda, confirma que en el 76, con la participación del Servicio de Información de Defensa de Uruguay, la CIDE Argentina, secuestraron a más de 30 militantes del PVP, entre ellos a dos fundadores de la CNT, Gerardo Gatti y León Duarte, fundadores también del Partido por la Victoria del Pueblo, y este documento de la CIA confirma el asesinato de ambos. Esa situación nos llevó a plantear ayer a Cancillería y hoy en la Fiscalía, con el fiscal Jorge Díaz, cuáles son los mecanismos. En primer lugar, con Cancillería, pedir acceder al conjunto de documentos. Estos documentos fueron entregados por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno argentino, y el gobierno uruguayo, que ya lo había solicitado el gobierno de Estados Unidos. Al no recibir respuesta, se lo solicitó una copia de esos documentos al gobierno argentino. Entre otros documentos, estos documentos desclasificados de la CIA confirman también la existencia de un plan Cóndor, donde participó activamente la dictadura uruguaya, el general Badora, para asesinar en Europa a Wilson Ferreira Aldunate y Hugo Cores cuando se encontraran en Francia para denunciar a la dictadura uruguaya. Posteriormente, y aparentemente por presiones de gobiernos europeos en ese momento, las dictaduras latinoamericanas tienen que desistir de eso, pero estaba designado el grupo que los iba a espiar y el grupo de asesinos, 2 por cada una de las dictaduras latinoamericanas que iba a participar. Es de tal magnitud, de tal gravedad esto, que a nosotros nos parece que es fundamental primero clarificar, reconstruir una verdad histórica que ha sido negada durante años, al mismo tiempo ver cuáles son los aspectos jurídicos que pueden incidir en causas ya abiertas o en algunas que se puedan abrir, pero al mismo tiempo forma parte de un debate actual, donde hay gente que precandidatos en este momento a la presidencia de la República, como el caso del general Guido Manini, que reivindica la actuación de la dictadura, que dice que los terroristas de Estado fueron procesados sin prueba por la justicia uruguaya. Bueno, ahora resulta que la justicia italiana los condena a cadena perpetua. Por tanto, nos parece que esto forma parte de un debate fundamental, porque tiene que ver con el presente y con el futuro, no solo con el pasado. Ahora, esta información que acabas de desarrollar, uno de alguna manera la conoce, la sabe o la ha leído. ¿Cuál es la importancia de que sea de los Estados Unidos de conocer esto que aparentemente, bueno, uno ya se conoce? ¿Cuál es el impacto que va a tener esta noticia? Bueno, yo creo que esto lo que hace es laudar las dudas que pudieran existir al respecto, porque además se ha trabajado para negar este hecho. Yo recuerdo declaraciones de, por ejemplo, de Gavazo y jerarcas militares que decían: nunca participamos en Argentina, no conocíamos a estas personas. Sin embargo, la CIA, que tenía directo contacto con los servicios de las dictaduras latinoamericanas, viene a confirmar la existencia de estos planes y actuaciones criminales. Nosotros, hace pocos días, se hizo un homenaje en el PICNT a Gerardo Gatti y León Duarte,
el próximo viernes a las 11 de la mañana, los trabajadores de FUNSA del barrio de Villa Española le van a rendir homenaje a León Duarte. Nos parece que hay que rescatar esta historia porque tiene mucho que ver, insisto, con el presente y con el futuro de nuestro país. Y con Jorge Díaz, el fiscal de corte, ¿en qué va a consistir esta reunión que van a mantener ahora a las 11 de la mañana? Bueno, a partir de que ya tenemos acceso a los documentos, quiero decir que es un gran volumen de documentación que hacen referencia a la situación en Argentina y en Uruguay, que va a haber que trabajar muchísimo para analizar cada documento, para traducirlos. A partir de allí queremos saber cuáles son los pasos jurídicos que se pudieran dar para que esto, en efecto... ¿Con qué propósito? ¿Cuál sería el propósito que a usted le podría colmar sus expectativas, digamos? Bueno, analizar de qué manera estos crímenes, que hay muchísimos detallados en los documentos, se pueden incorporar a las causas judiciales ya abiertas o eventualmente la apertura de nuevas causas. Parte de lo que se dice es que cuando se habla de la situación de los militares uruguayos procesados en Italia, y saquemos el caso Trócoli, que es bastante particular, pero ciertamente se dice, bueno, en realidad la justicia uruguaya ya actuó. De hecho, muchos de los militares que actuaron y que son juzgados también por estos delitos ya están presos en el Uruguay. Bueno, en realidad lo de están presos es una forma de plantearlo, bueno, porque situaciones como la de Gavazo, en su residencia particular, recibiendo periodistas, acumulando información de inteligencia. El caso de Rama, que hace mucho tiempo está en Piriápolis, ¿no? Y tienen crímenes acumulados. Gavazo tiene condenas, 2 condenas por 20 años cada una. Y sin embargo están en una llamada prisión domiciliaria que dista mucho de ser una prisión. Yo creo que en todo caso el Estado uruguayo tendrá que ver con el Estado italiano cuál es el procedimiento a realizar. El caso de Trócoli es distinto, el caso de Trócoli, que está prófugo de la justicia, está en Italia, y bueno, seguramente la justicia italiana dictará medidas cautelares para evitar que se vuelva a escapar, como pasó con Ferro o como han pasado con varios terroristas de Estado. Bien, diputado, usted también integra la Comisión de Trabajo de la Cámara, es ex dirigente sindical del gas. Y le pregunto porque también, ahora estamos todos con UPM, pero en los pasados días la noticia era que el Estado se hacía cargo de Montevideo Gas, de Conecta, negocios que al día de hoy al menos estaban dando pérdidas importantes, millonarias, de manera anual. Y el Estado entonces, bueno, también lo daba como una buena noticia, un poco la salida de la empresa Petrobras del país, que no va a hacer demandas al Estado, y el Estado se va a hacer cargo hasta tanto consiga un inversor. ¿Qué le parece a usted esta situación que bueno, comprometa al Estado en esto? Bueno, varias precisiones. En primer lugar, Petrobras se retira de Uruguay como se retira de varias inversiones en América Latina. ¿Cuál es el motivo de que se retire Petrobras? Una decisión del gobierno brasileño de entrar en un proceso de privatización de la propia empresa en Brasil. En Brasil están vendiendo 40.000 millones de dólares en activos. Están vendiendo 9 refinerías, están vendiendo la parte medular de la empresa. Y a su vez decidieron retirarse de Uruguay, de Argentina, de Perú. Es una decisión general de retiro. Lo que hizo el Estado uruguayo fue, ante esa situación, plantearse que los usuarios no podían quedarse sin el acceso al gas natural. Y a su vez 200 trabajadores no podían quedarse sin su fuente de trabajo. Analicemos cuáles son los números, porque la empresa ha manejado pérdidas, pero los números que tenemos a partir de una elaboración hecha con los propios números de la empresa, dice que por recaudación de esos más de 40.000 usuarios, la empresa recibe mensualmente 126 millones de pesos. Importar gas de Argentina anda alrededor de los 86 millones de pesos. Los salarios andan en torno a los 20 millones de pesos. Usted dirá, sí, también hay gastos de infraestructura y demás, es cierto, pero de cualquier manera la ecuación es una ecuación que lo que nosotros estamos analizando no es una ecuación de pérdida. En todo caso, la compañía del gas, que fue abandonada en 3 oportunidades por empresas transnacionales, cuando se hizo cargo el Estado, por ejemplo en el 73, antes del golpe de Estado, hay una ley que establece claramente que esa empresa fue vaciada por capitales privados y que
había que agradecer a los trabajadores que hubieran mantenido el suministro. Bueno, del 73 al 95 no dio pérdidas. Entonces, ¿por qué el Estado nos hizo siempre cargo? Bueno, justamente porque hubo una voluntad de privatizar en el año 1995 entre el gobierno de la calle Herrera que terminaba y el gobierno de Sanguinetti, que tenían una clara vocación de privatizar las empresas del Estado. Además, no privatizaron Antel, no privatizaron UTE porque hubo un plebiscito que se los impidió. Por tanto, esa voluntad privatizadora demostró el fracaso. O sea, no es un mal negocio, sino es un tema de gestión, porque la empresa dice que con Montevideo Gas y Conecta perdía 3 millones de dólares anuales. No solo la empresa, diputado. Hay un fallo internacional donde le dicen al gobierno uruguayo acomode los números porque la empresa no puede seguir perdiendo. Hay un fallo internacional que dice varias cosas, pero concretamente lo que plantea es que la empresa tenía que mantener el suministro hasta el 2025. Lo que se hizo fue un acuerdo entre el Estado y la empresa, donde la empresa no reclama y a su vez baja los juicios. Pero yo le planteo cuáles son los... El fallo dice, el gobierno, sí. La empresa no puede abandonar, el gobierno tiene que adecuar los costos para que la empresa deje de perder. Exacto. ¿Cuáles son los costos que tiene que adecuar el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es tener el permiso de importación de gas de Argentina que lo tienen acá. Hay costos que el Estado no podría bajarle a la empresa. Por ejemplo, los sueldos faraónicos de su nivel gerencial, ¿no? $1 millón anuales en cargos gerenciales, lo cual los trabajadores están convencidos que se debe hacer una reestructura para evitar que los usuarios tengan que pagar sueldos desmedidos de cargos gerenciales que en realidad han gestionado pésimamente la empresa. Usted dice que el gerente de Montevideo Gas cobraba $100.000 por mes, casi $90.000 por mes. Los cargos gerenciales, los varios cargos gerenciales. A eso me referí concretamente. Los cargos gerenciales ha llegado a hablar de Montevideo Gas y de Conecta eran cargos que sobredimensionados, y seguramente va a haber que evaluar esa situación, a la vez que los trabajadores están planteando una serie de iniciativas que ya fueron presentadas durante años a la empresa y que nunca las aceptó la empresa. ¿Cómo cuáles? Para mejorar, por ejemplo, el proceso de lo que se llaman las bocas ociosas. Un edificio que tiene 40 apartamentos, de repente tiene gas en 3 y no se ha hecho una campaña para lograr que el conjunto... Unificar. Exacto, porque en la medida que sean más usuarios, se bajan los costos fijos, se baja la posibilidad de que cada usuario tenga que pagar un costo fijo elevado como se está pagando ¿Y le hoy. consta que hay algún inversor, como se dijo en algún momento, interesado en el negocio o considera que ahora sí el Estado debería entonces hacerse cargo de la gestión? Bueno, yo estoy convencido que la energía debe estar en manos del Estado. Es más, hay un aspecto que en los próximos años va a cambiar la ecuación, empieza a partir de este año. Había una poca oferta de gas en Argentina, porque el proceso privatizador en Argentina prácticamente hizo imposible las inversiones, o no se desarrollaron inversiones. Hoy, con la situación de Vaca Muerta, el yacimiento que tiene 36.000 kilómetros cuadrados, es prácticamente la cuarta parte del Uruguay, ¿no? Ese yacimiento que de gas y petróleo. Ya este año se empiezan a producir 55.000 barriles diarios de petróleo. Cuando se saca petróleo, después lo que viene es el gas. Entonces, al haber mayor oferta, yo creo que hay posibilidades de abaratamiento del ingreso, de los costos de ingresos de gas. Creo que en la medida que se lleven adelante planteamientos que están haciendo los trabajadores de aumentar la cantidad de usuarios y mejorar la gestión de la empresa, creo que se va a estar en condiciones de generar un servicio público adecuado. ¿Y su sector político cómo se tomó la noticia de ayer de la inversión de UPM y su confirmación? Bueno, yo creo que tiene varios aspectos. Hay un aspecto innegable que tiene impacto sobre la economía, sobre un aspecto esencial que son los puestos de trabajo, ustedes lo decían hace un rato. Hay otros aspectos que hay que analizar a fondo, como el tema del impacto ambiental, como en definitiva todos los aspectos ambientales que vienen siendo planteados por diferentes organizaciones que trabajan seriamente en el tema, y yo creo que acá tiene que haber un elemento de participación, de escuchar a esas organizaciones, de saber que el desarrollo productivo y el modelo productivo que se aplica, tratar de minimizar los impactos ambientales. Ahora, supuestamente la Dinama debe haber participado de todo este proceso. La Dinama ha participado y al mismo tiempo yo creo que hay que atender algunos de los planteamientos que se están realizando. Porque yo escuchaba con atención lo que ustedes decían hace un rato. Hay una situación compleja en algunos ríos de nuestro país, hoy existe,
tenemos que tener claro que eso no puede agravarse, pero además tenemos que saber por qué se están produciendo situaciones de contaminación, cuál es el modelo productivo, cómo actúan diferentes emprendimientos rurales en torno a la contaminación de nuestros ríos. Yo creo que el aspecto ambiental es un aspecto fundamental para los actuales y para las futuras generaciones. Por tanto, la ecuación hay que hacerla completa. Bienvenido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la generación de empleos, pero el Uruguay tiene que salvaguardar los aspectos medioambientales de manera clara. Bien. Gracias, Luis Puig, diputado. Muchas Gracias por gracias a habernos ustedes. acompañado esta mañana con distintas temáticas, sin duda.